Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El IMSS San Miguel presenta Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar. Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Siempre es importante contar con su sintonía y bueno, damos inicio entonces a su programa Conquistadores. Estamos desarrollando la serie de Moisés el Libertador. Vamos a la escritura entonces, libro de Números, capítulo 20, versículo 18 nos dice: Edom le respondió: No pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Quiero compartir el tema No pasarás por mi país. Mediante una delegación de embajadores de paz, Moisés le pidió visa de tránsito al rey de Edom, presentándole un trasfondo histórico del pueblo de Israel. Le dio garantías al rey edomita de su intención pacífica de no tocar nada ni a nadie, mientras el pueblo hebreo cruzaba por su territorio. Esto lo declara Números capítulo 20, versículo 17. El rey de Edom no le concedió la visa de tránsito al pueblo hebreo y lo amenazó militarmente. Israel pidió que se le considerara ir por el camino real o principal, pero el ejército de Edom lo resistió y presentó ofensiva. Por esa razón, el pueblo llegó al monte de Hor. Analicemos entonces un primer aspecto en esta temática, no pasarás por mi país. Veamos un primer aspecto, la delegación. Dice Números capítulo 20, versículo 14. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: Así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Los edomitas y los israelitas eran pueblo de raza semita, estaban emparentados como descendientes de Esaú, Edom, y Jacob como Israel. Ambos pueblos eran el cumplimiento profético de Génesis capítulo 25, versículo 23. Los nombres edomitas llamados por los hebreos e idumeos, llamados por los romanos, se utilizan en las Sagradas Escrituras de manera intercambiable. Edom significa rojo, referido a la piedra rojiza de la región. Y el nombre Esaú también significa rojo, referido al color de su pelo. Nadie mejor que el pueblo de Edom para que Moisés solicite alguna consideración. Notemos la expresión introductoria: Así dice Israel tu hermano. Ambos pueblos se asocian con las promesas de Abraham y de Jacob. Eran sus descendientes, eran hermanos históricos. Con este fin, Moisés envió embajadores al rey de Edom, utilizando la diplomacia y el protocolo político. Él quiso presentarse como embajador de paz. Su intención de atravesar por el territorio de Edom era pacífica y no militar. Prestemos atención nuevamente a esa expresión, Israel tu hermano. ¿Eran dos pueblos hermanos? ¿Quién mejor que los hermanos étnicos para pedir un favor? Los concilios y las denominaciones deben verse como instituciones hermanas en Cristo Jesús. Los dogmas, las tradiciones, los conceptos, los paradigmas crean divisiones fraternales entre organizaciones y ministerios. Veamos a otros siervos de Dios como hermanos. El espíritu de competencia, de superioridad humana debe ser derrotado en las vidas de las naciones de nuevo. Los fines de Moisés eran pacíficos. Ya Dios le había hablado a este y al pueblo sobre la tierra de Edom, que no sería parte de la tierra prometida. Dicen las Escrituras: No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubra la planta de vuestro pie. Porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Deuteronomio capítulo 2, versículo 5. Lo que es de otros, nosotros no tenemos que codiciarlo o desearlo. Cuando Dios nos dice que algo no es nuestro, ni pensemos en tenerlo. Moisés le recordó al rey Edom: Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. En otras palabras, para nosotros llegar hasta aquí ha costado mucho. Somos un milagro de Dios. Sabes que nada nos ha sido fácil. Con estas palabras, Moisés buscaba la empatía humana del rey Edom. Posiblemente, según creen muchos, el rey Adar, mencionado en Génesis capítulo 36, versículo 39, es este rey. Moisés le recordó a Edom el tiempo que Israel estuvo en Egipto, cómo ellos y sus antepasados habían sido maltratados. Luego Moisés le declaró a Edom que ellos oraron a Jehová, quien envió un ángel que les sacó de Egipto.
Por eso ahora estaban en Cádiz. La esclavitud del pasado no nos debe atar, aunque la recordemos para testificar. El maltrato de que fuimos víctimas no debe producir en nosotros resentimientos. Debemos testificar que Dios nos libró, que Dios nos libertó. Es bueno de vez en cuando testificar ante otros dónde hemos pasado y de dónde nos sacó Dios. Que se sepa que hoy estamos aquí porque antes estuvimos allá. Muchos se olvidan del antes cuando viven el ahora. Sal del laberinto del Minotauro, escapa del alcatraz de tus fracasos. Es interesante la declaración. Ciudad cercana a tus fronteras, les dice Moisés. En el desierto nos acercamos a las fronteras de otras personas, y es nuestro deber respetar esas fronteras. Saber que donde termina nuestro derecho comienza el derecho del vecino. La Iglesia de Jesucristo siempre estará cerca de fronteras del mundo. Es nuestra misión enviar embajadores con una buena noticia. Hemos analizado el primer aspecto, la delegación. En este tema, no pasarás por mi país. Déjeme hacer una pausa musical. Gracias por su fiel sintonía. Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. De la tierra, tus dichos, Señor, y cantarán de los caminos del Señor. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo.
Estás escuchando Conquistadores, porque somos llamados a triunfar. Conquistadores, sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Veamos un segundo aspecto, la petición. Dice Números capítulo 20, versículo 17. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Moisés, una vez más, a nombre del pueblo, le rogó a Edom que los dejara pasar, cruzar, caminar por su territorio. En otras palabras, danos un salvaconducto, danos una visa de tránsito, danos permiso de entrada y salida de tu territorio. Pedir permiso a otros para utilizar su propiedad privada e invadir sus límites territoriales es un deber, es una responsabilidad, es respetar los derechos de otras personas, nuestro prójimo, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hermanos congregacionales y nuestros vecinos son un edón territorial que no podemos cruzar sin permiso. Tenemos que respetar las fronteras espirituales y fronteras emocionales de otros. Lamentablemente, el entretenimiento ha arruinado buenas relaciones, amistades, familias, matrimonios. El entrometido es aquel y aquella que se mete donde no lo han invitado, que da una opinión que no le han pedido, que mete las narices donde no lo han llamado. Además, Moisés le presentó los requisitos que ellos mismos se habían impuesto. Analicemos esos requisitos. Número 1. No pasaremos por labranza ni por viña. Número 2. Ni beberemos agua de pozos. Número 3. Por el camino real iremos. Número 4. Sin apartarnos a diestra ni a siniestra. Número 5. Hasta que hayamos pasado tu territorio. Números capítulo 20, versículo 17. ¿Estamos nosotros dispuestos a escribir nuestras propias leyes, teniendo en cuenta a otras personas? ¿Consideramos a otros para que ellos nos consideren a nosotros? ¿Respetamos el espacio psicológico y espiritual de los demás? Moisés caminaría con el pueblo por la vereda. Ni el cultivo ni los pozos le interesaban a Moisés. Solo quería cruzar con el pueblo por el camino real, que era una carretera pública para las caravanas, pero antiguamente los pueblos fronterizos cobraban impuestos y concedían permisos de paso o visas de tránsito. Mientras pasaban por el territorio edomita, no se harían paradas. Esas eran las garantías del pueblo de Israel. El pueblo hebreo iría de pasada y no de estadía. Lamentablemente en nuestros días tenemos a muchos manipuladores sociales, abusadores emocionales y desconsiderados espirituales. Consumen lo que es de otro, abusan de la propiedad ajena, y en vez de cruzar con el favor que se les hace, se transforman en recipientes permanentes de favores y ayudas. En la vida, el ser humano no puede ser un simple recipiente de bienes y favores. Tiene que ser un contribuyente de ayuda a otros. Es bueno pedir la oración a otros, pero debemos orar por nosotros mismos. Es bueno recibir, pero debemos empezar a dar a otros. Es bueno que otros sean agradables con nosotros, pero nosotros debemos ser agradables con los demás. Tercer aspecto, la negación. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Números capítulo 20, versículo 18. A pesar de toda la diplomacia, de las garantías políticas ofrecidas, de la actitud de Moisés y el pueblo, el rey de Edom rechazó la petición. Su respuesta fue: no pasarás por mi país. Él le cerró las puertas en las narices, les negó un favor humano. Muchos, como este rey, son insensibles al dolor ajeno. No sienten ni padecen por otros. Tienen un corazón de hierro y una voluntad de acero, y sus sentimientos de plomo. Siempre nos encontraremos con personas difíciles, inaccesibles, frías, que cierran puertas como Edom. Estos son aquellos que no van a negociar, que se niegan a llegar a un acuerdo, que se trancan en una voluntad. Solo tienen una respuesta ante la necesidad de otros, ante el dolor humano, ante un favor que se puede hacerse, un rotundo no. Aquellos del espíritu de Edom son egoístas, desconsiderados, sin afectos por nadie, carentes de caridad, faltos de calidad humana, autosuficientes que no les importa a nadie. Su mundo gravita alrededor de ellos mismos.
A los del espíritu de Edom les gusta amenazar, intimidar, meter miedo. De otra manera, saldré contra ti armado, le dice. Con amenazas de intimidación, muchos manipulan el carácter de otros y se hacen dictadores de voluntades ajenas. En otras palabras, no te metas conmigo porque te irá muy mal. Si te me acercas, te haré correr. Con ustedes no queremos nada, vayan por otra ruta porque esta está cerrada. Dejemos ya de amenazar a otros. No le pongamos tropiezo a nadie en el camino. Dejemos a otros pasar cuando nos lo pidan. En el camino del desierto, entre la salida de la esclavitud del pasado a la tierra prometida del futuro, en nuestro destino en Dios, encontraremos a Edom, en la frontera de la victoria, que nos será un obstáculo y nos dirá, no pasarás. En la frontera de tus bendiciones tendrás mucha oposición, pero no te desanimes, no te rindas. Confía en Jesucristo. Tu milagro no depende de los hombres, depende de Jesucristo. Tu milagro no depende de los hombres, depende de Jesucristo. Prepárate para escuchar veces tras vez. No pasarás. Israel le declaró que solo pasarían por la vía pública, el camino real, el camino principal, el camino del sur al norte, que luego se desviarían. Moisés declaró que si tuviera que beber agua para ellos y el ganado, pagaría por ella. Ese camino real o la carretera del rey conectaba desde el golfo del Agabá hasta Damasco, atravesando por el que luego se conocía como el camino de los nabateos. En ese trayecto en Jordania encontramos unas ruinas antiguas conocidas hoy día como Petra, la ciudad rosada o la ciudad de Piedra Roja, una de las 7 maravillas modernas. Moisés respetaría dicho lugar, pasaría a pie. En otras palabras, le estaba diciendo, nosotros no estamos en plan de guerra. Aparte de cruzar, no tenemos ninguna otra agenda. Es bueno dejarles a otras personas nuestras buenas intenciones. Reconoce cuando puede haber conflictos y evitarlos. La insistencia es importante. Déjame nada más pasar. Persiste en tus metas. No abandones tus planes fácilmente. Si te dijeron no la primera vez, intenta la segunda vez. Lo diferente que puede ocurrir entre las 2 veces es que te digan sí. Si no, te dirán nuevamente no. Esa fue una simple petición, nada más. Ese nada más es importante. No pidas más. Pide eso que solo necesitas. No busques más de lo que se conviene, sino nada más. Lo que te apremia y te ayudará. Dile a otros de tus buenas intenciones, sé un pacificador. A muchos tenemos que decirles, déjame pasar. Cuando se activan como interruptores del destino para otros, buscan inactivar. Buscan el propósito de Jesucristo en alguna vida. A ese o esa que se te opone de frente para que no avances. Dile, déjame pasar. Se nos dice, nada más. Sé específico en lo que quieras alcanzar. No te confundas con muchas cosas, enfócate en una sola. Pablo dijo, pero una sola cosa hago. Los conquistadores, con metas a corto plazo, alcanzan metas a largo plazo. No hagas muchas cosas, haz una sola cosa. Tratar de alcanzar muchas cosas a la vez resta el potencial necesario para alcanzar las cosas más importantes. Un águila no se puede enfocar en muchos salmones, tiene que enfocarse en uno. Enfócate en una sola visión. Muchos seres humanos tienen una gracia tentacular. Son multifacéticos, se cambian muchos sombreros en la televisión. Esta clase de personas pueden hacer muchas cosas a la vez, pero eso es muy raro. Es muy raro encontrar en la mayoría. Tienes que enfocarte en una sola cosa. Gracias por su fiel sintonía. La palabra de Dios muestra la historia de importantes hombres y mujeres con experiencias extraordinarias en la fe cristiana. Cada programa presenta una fuente de conocimiento en la verdad bíblica. Conquistadores, de lunes a viernes, 10 de la mañana. Gracias por su fiel sintonía. Estamos desarrollando el tema No pasarás por mi país. Hemos analizado ya 3 aspectos importantes. Número 1, la delegación. Número 2, la petición. Número 3, la negación del rey de Edom para que Israel pudiese pasar precisamente en el recorrido por el desierto.
Veamos un cuarto aspecto, la reacción. Dice Números capítulo 20, versículo 20. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. La primera vez el rey de Edom le contestó, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Esta segunda vez contestó lo mismo, pero seguido de acción. Pero él le respondió, no pasarás, y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Me atrevo a decir que estos pasajes me dejan ver un cuadro de aquellas naciones que niegan visa de entrada a personas necesitadas, y a los que tienen sin visas, ya en sus fronteras los amenazan. Muchos de estos indocumentados han levantado familias, sus hijos han nacido en territorio nacional, pero aún así los deportan, lo cual fragmenta las familias y les quita el sustento. En las fronteras de las naciones desarrolladas se pone seguridad armada y con mano fuerte persiguen a los inmigrantes. La seguridad nacional de los Estados Unidos muchas veces persigue a quienes no son una amenaza a una seguridad nacional, sino una ayuda a su economía y desarrollo. Los gobiernos que así se comportan se transforman en el rey de Edom, y quienes los apoyan en la nación de Edom. Pero volviendo al hilo de la reflexión, tengo que decir que no siempre las cosas saldrán como hemos pedido en oración, como hemos planificado. Un buen plan puede tener un gran revés. Debemos estar preparados para algunos fracasos. Un problema sin resolver ya no es nuestro problema, es el problema de Dios. Suéltalo. Déjalo en las manos de Dios. Si tu problema es grande, tu Dios es más grande que tu problema. No pasarás, nuevamente le dice el rey de Edom a Moisés, no pasarás. Edom tenía una sola respuesta y era no. El mundo mayormente está habitado por esa clase de personas. Sí, esa clase de personas programadas desde sus genes para decir no, no a todo, no a las buenas oportunidades. Dicen no. Dicen no a la ayuda de alguien, dicen no a un beneficio futuro, dicen no. Ellos mismos son un no social. Es común escuchar, no lo lograrás, no estudiarás, no comprarás, no llegarás, no tendrás. Pero cuando tú y yo nos ponemos en las manos de Jesucristo, podemos decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero recuerda, el secreto es estar en Cristo. El espíritu de Edom no ha dejado a muchos pasar hacia una mejor educación, lograr comprar una casa, realizar un sueño de por vida, escribir un libro, grabar un disco, desarrollar un ministerio de servicio en la Iglesia de Jesucristo. Puedo parafrasear en mis propias palabras algo que dijo Rick Warren: el libro más vendido todavía no se ha escrito. La canción más sonada todavía no se ha grabado. El invento que más beneficiará al mundo todavía no se ha desarrollado. El discurso más escuchado no se ha pronunciado. La cura más elogiada en la medicina no se ha descubierto. El ministerio cristiano más impactante para el mundo todavía no se ha visto. La congregación más poderosa y milagrosa todavía no se ha manifestado. Edom entonces se levantó contra Israel, con mucho pueblo y con mano fuerte. Lo declara Números capítulo 20, versículo 20. Todo el plan y el esfuerzo diplomático se le derrumbaron a Moisés. Edom supuso un impedimento a la marcha del pueblo de Israel. No lo dejó pasar por su territorio. Aunque muchos son fuertes contra uno, confiemos en aquel que nos ha llamado. En la época de Eliseo, el pueblo edomita se juntó con los pueblos de Israel y Judá, y constituyeron una alianza de apoyo y ayuda militar contra el pueblo de Moab. Posteriormente Judá derrotó a Edom en una guerra. El profeta Ezequiel declaró a la nación de Edom: por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, hoy día Edom es parte territorial del reino hashemita de Jordania, una nación que mantiene la paz con Israel y con sus vecinos árabes, un país muy hermoso con una economía estable y con una gran atracción turística. ¿Qué hizo Israel? Leemos: y se desvió Israel. Números capítulo 20, versículo 21. Me imagino a Moisés dándole la orden al pueblo y diciendo: pueblo mío, no nos dejan pasar. Tenemos que volvernos. Se tiene que caminar de ruta, se tiene que cambiar de ruta. Pero tengan fe, llegaremos junto al pueblo de Dios, porque Dios lo ha prometido. Cuando no te quieran dejar pasar, desvíate.
Si te rechazan, desvíate. Si te cierran una puerta, vamos, desvíate, da la vuelta. Si no te quieren en un lugar, vamos, desvíate. Muchas confrontaciones se deben evitar. Los hijos de Dios no viven peleando. Cuando pueden evitar los conflictos, muchas veces tenemos que cambiar de ruta, pero no cambiaremos el destino. El plan de Dios seguirá siendo tu plan, aunque no te dejen pasar por un lugar, ni te abran las puertas, por cualquier ruta que vayas, Jesucristo estará contigo. De Cades, el pueblo de Israel marchó al monte de Hor. Allí en Hor, Jehová anunció a Moisés y Aarón la muerte del segundo. Dios le había ordenado a Moisés que subiera con Aarón y su hijo a la cima del monte de Hor. Aarón ascendió vestido como sumo sacerdote y lo desvistió Moisés, para luego vestir a Eleazar con el atuendo del sumo sacerdote usado por Aarón su padre. Vestir a Aarón representaba su investidura. Desvestirlo, despojarse de la investidura. Y vestir a Eleazar era un traspaso de la investidura. Allí en el monte de Hor, hoy día, Jordania, murió Aarón. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 6, al lugar donde falleció Aarón se le identifica como Beerot Bene Jaacán. Significa pozos de los hijos de Jaacán. Moisés luego descendió al pueblo con Eleazar, su sobrino. El luto guardado por Aarón fue de 30 días. Este tiempo de luto era parte de la cultura del desierto y se le guardó posteriormente a Moisés, según lo declara Deuteronomio capítulo 30, versículo 8. El relevo del sacerdote Aarón había ocurrido. El luto fue por 30 días. Luego la vida tenía que continuar. El luto no puede ser para siempre. Según Números capítulo 33, versículo 38 al 39, Aarón murió en el año 40 del éxodo de Egipto y tenía 123 años de edad. Esto indica que era 3 años mayor que Moisés. Así como el sacerdocio de Aarón fue revelado por su hijo Eleazar, el liderazgo de Moisés sería sustituido por Josué. Una generación saliente cede paso a una generación entrante. Ese es el ciclo de vida. Nuestros hijos o alguien tomarán nuestro lugar. El día de cambiar vestiduras nos llegará. Ese día nos llegará a cada uno de nosotros, cuando tendremos que subir al monte que Dios nos tenga espiritualmente destinado, para desde ahí decir un último adiós a la vida del valle, la de abajo. A Aarón le tocó subir al monte de Hor, y a Moisés le tocó subir a su monte Nebo. Todos tendremos que llegar, tarde o temprano, al monte que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. Vamos a concluir. Veamos estos aspectos. En la vida, siempre nos encontraremos con alguien que no nos dejará pasar. Personas que no podrán entender nuestras buenas intenciones. Pero dejemos todo en las manos del Señor Jesucristo. Él, solo Él, podrá encargarse de nuestros problemas. Es una bendición siempre el acompañarle. www.elinsanmiguel.org www.restauracionjuvenil.org. Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar.